En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec, con máximo estándar de calidad en combustibles Top Tier Plus. Nueva alianza Entel y Latam Paz. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet, es tu patio y Falabella. Bienvenidas amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es Magdalena Mane Piñera Morel, profesora de Historia, hija mayor del expresidente Sebastián Piñera y de Cecilia Morel, y una mujer que durante los últimos años ha asumido un importante rol al frente de las fundaciones de su familia. Esta semana presentó Sebastián Piñera Echenique en 50 Voces Globales, un libro nacido de una idea suya y que reúne testimonios de líderes y personalidades internacionales que conocieron y compartieron con el expresidente. Hoy queremos conversar sobre este proyecto, sobre el Sebastián Piñera que aparece a través de esas 50 miradas, pero también sobre Mane, su historia, su vocación por la educación, su familia, el legado de su padre y esta nueva etapa en la que ha comenzado a asumir un rol cada vez más público. Muchísimas gracias, Mane Piñera, por recibirnos hoy día a nuestro programa de Agricultura. La verdad que estamos muy emocionados de estar en esta oficina, además, en este lugar. Sí, no, muchas gracias, Carmen, por esta invitación y saludo a todos los auditores y espero que lo pasemos bien en esta entrevista. Y sí, pues, Carmen, estamos aquí ¿En la oficina de tu papá? en la oficina de mi papá, que está intacta. Con todos sus papeles, como le gustaba tenerlos. Con todos sus papeles, ahí después les puedo mostrar un poco. Y tantas fotos, sí, vamos a mostrarlas después. Mane, quiero partir preguntándote porque se cumplen 100 años de la conservación ambiental. Sí, bueno, desde la Fundación Parque Tantauco, que nosotros trabajamos en conservación, en este parque que tenemos al sur de la isla de Chiloé, de casi 120.000 hectáreas, 130 kilómetros de sendero, así que los invito a todos a visitar el parque que está abierto todos los días del año. Desde ahí trabajamos. ¿Todos los días está abierto? Sí. Importante ya. Sí. No, y es maravilloso, ya ha estado increíble. Sí. Entonces, desde la Fundación nosotros trabajamos mucho en articular el rol del mundo privado, en articularlo con el sector público, con la academia. Nosotros tenemos muchos convenios con universidades y tratar de poner en el debate y en la importancia del cuidado del medio ambiente, de la conservación y de cómo hacemos también que la conservación sea un polo de desarrollo para las comunidades locales. Bien. Estamos celebrando este año 100 años de conservación en Chile porque el 17 de agosto se cumplen exactos 100 años desde que se abrió el primer parque nacional en Chile. Mira qué bien. Que es hermoso Vicente Pérez Rosales, en la comuna de Puerto Varas. Ya. Y nos tiene que hacer sentir muy orgullosos a los chilenos porque es el segundo parque más antiguo de Latinoamérica. Mira qué bien. O sea, Chile tiene una historia de conservación súper importante, de largo aliento. Tenemos una institucionalidad ambiental que es muy envidiada por el resto de Latinoamérica. Así que yo creo que este tesoro que tenemos los chilenos, que a veces no somos tan conscientes, Sí, es verdad. lo tenemos que aprovechar y nos tiene que hacer sentir orgullosos. Chile ya se ha ganado 2 años seguidos el premio al mejor destino verde del mundo en el World Travel Awards. Yeah. Así que creo que acá hay algo muy bonito que tenemos los chilenos y yo invito a todos los chilenos porque en todas las regiones de Chile hay reservas, parques nacionales, parques privados y distintos espacios de conservación que los invito a aprovecharlos. Salgan de sus casas, están todos estos parques aquí en Santiago, tenemos Hierba Loca, tenemos parques que están bastante a la mano. Entonces invito a todos los chilenos a que salgan de sus casas y se encuentren con la naturaleza, la respiren, la vivan. Y porque a veces cuando
cuando uno conoce, quiere, y cuando uno quiere, cuida. A ver. Entonces es importante que Está buena esa nosotros frase, me gustó. Oye, ¿y estos 100 años entonces va a ser con una gran celebración? tenemos un seminario muy potente este lunes 17 de agosto en Casa Central de la Universidad Católica a las 8:30 de la mañana, de 8:30 a 11. Así que los invito a los que quieran asistir a este seminario, que nos escriban a contacto@fundacionfpm.cl o en nuestras redes sociales, Parque-Tantauco, para que puedan asistir. Vamos a tener un seminario de primer nivel, va a estar la ministra de Medio Ambiente, va a estar el ministro de Agricultura, va a estar las principales autoridades de las ONG o instituciones que están a cargo de este tema, el nuevo Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas, la directora nacional de la CONAF, Carola Schmidt, que fue exministra de Medio Ambiente y hoy día es presidenta del Fondo Naturaleza Chile. Van a estar dos exministros, Annalí Uriarte y Marcelo Mena, ministros de Medio Ambiente. Van a estar distintas ONG, va a estar TNC Chile, Pew, Ladera Sur, la Fundación Rewilding con la Carola Morgado, que son los herederos de la Fundación Tompkins, y bueno, y nosotros como Fundación Parque Tantauco. Y además que los quiero invitar, es muy entretenido porque en ese seminario vamos a hacer un reconocimiento a los 5 expresidentes desde el retorno de la democracia, por entender que las políticas medioambientales que lo importante que son y que la conservación son temas de Estado. Que esto que yo te digo, nosotros Chile tenemos una institucionalidad que es muy envidiada en el resto de Latinoamérica, y esa institucionalidad fue construida por todos los gobiernos, que es algo también muy bonito, porque de repente cuando vemos ahora crispación, violencia, uno dice, pucha, los países no nacen el 11 de marzo cada 4 años. Nosotros se va construyendo, como decía Newton, sobre hombros de gigantes. Y eso este país lo ha entendido y los gobiernos lo han entendido. Entonces se ha ido avanzando desde el retorno a la democracia de una manera súper robusta en lo que es conservación, en lo que es también esto que te digo de que la conservación sean también polos de desarrollo para las comunidades locales, y entender que el crecimiento y la conservación no son opuestos. No, claro, tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Importante, qué bien, Mane. Bueno, te quiero llevar, me acabas tú de presentar Sebastián Piñera Echenique en 50 Voces Globales, un proyecto que nació de una idea tuya, Mane. ¿En qué momento, te quiero preguntar, pensaste que la mejor manera de retratar a tu papá era hacerlo a través de las personas, ¿no es cierto?, que lo conocieron alrededor del mundo? ¿En qué minuto tú dijiste, esta es la manera? Sí, bueno, este libro que ha sido uno de los proyectos personales míos más importantes, porque fue harto trabajo y es muy simbólico, porque no solamente es una reflexión de una persona que murió y que fue líder, y como hacer un repaso nostálgico del pasado, sino que todos los textos aquí contenidos y lo que se habló en el lanzamiento donde tú estuviste, que fue muy emocionante, muy emocionante, hablan de que en el fondo este liderazgo, esta figura, es una figura que nos debe inspirar para hacia el futuro. Entonces no solamente un ejercicio de nostalgia, sino que es un ejercicio de reflexionar sobre la importancia y el cuidado de la democracia, y un poco en la línea que te decía con respecto a la conservación y ser orgullosos del Chile que tenemos, entender que la democracia no es algo que lo heredamos porque sí, o que cae como manada del cielo, sino que se cuida y se trabaja todos los días y entre todos. Y acá en el fondo se reconoce a la figura de Sebastián Piñera como un gran demócrata, y un gran demócrata de acción. Él tomó acciones, él trabajó, él desafió dictaduras como Venezuela, él fue un líder internacional. Entonces este libro es muy bonito. ¿Y cómo nació la pregunta que me hiciste? Después de un tiempo, después de que se murió mi papá, recibimos muchas muestras de cariño. Muchas, de verdad, y hasta el día de hoy. Era impresionante eso, ¿te lo esperabas a ese nivel? Yo no había tomado la dimensión
de lo que fue la figura y el liderazgo de Sebastián Piñera. Que ayer en la presentación tuviste a Isol Serrano, Premio Nacional de Historia, que señaló claro, que Sebastián Piñera va a ser el líder más recordado o entre los dos más importantes en lo que fue el retorno de la democracia en Chile y en cómo cuidamos esta historia de democracia que ha tenido luces y sombras, pero que te digo, es algo que tenemos que cuidar, porque realmente vemos en la región y en el mundo, por Dios, cómo es fácil perder la libertad y la democracia, y ahí, pucha, que uno la echa de menos. Sin duda. Entonces, claro, empezaron las condolencias, las cartas, los abrazos, todo esto, y de muchas figuras internacionales que uno dice. El presidente Macron vino a Chile a una gira hace ya 1 año y medio, y él pidió juntarse con mi mamá y con nosotros para darnos el pésame, y estuvimos una reunión de 1 hora y media, en una gira de 2 días. Él nos recibió con Brigitte 1 hora y media, cuando vienen todas estas figuras nos llaman para venir a darnos un abrazo. Entonces ahí dije, oye, en realidad no le había tomado la dimensión, el peso, y dije, yo creo, o sea, en realidad creo que esto es importante, no solamente como un ejercicio para mi familia, para mis hijos y mis nietos, de que estén orgullosos en mi caso, del padre que tuve o del abuelo, sino que también creo que es un testimonio, como te digo, que debe servir de inspiración a las actuales y futuras generaciones. Entonces ahí dije, ya, me lanzo, voy a ver. Y más con los más cercanos, al presidente Duque de Colombia. Le dije, oye, me dijo, pero de todas maneras yo escribo. Empecé con todos los amigos de mi papá del grupo Libertad y Democracia, que son estos expresidentes latinoamericanos. Y de repente fui a Madrid y me encontré con Felipe González, que fue el primer ministro, presidente de España, y me dijo, de todas maneras, es un presidente de izquierda. Después, por ejemplo, y así fueron creciendo. Sí, porque todas las tendencias, o sea, aquí no estaban los presidentes nomás de derecha, habían de todos los pensamientos. Claro, entonces ahí realmente dije, bueno, y Barack Obama, entonces yo conocí a Bernadette, que había sido embajadora de Estados Unidos en Chile, y me dijo, pero de todas maneras, está encantado de escribir, y así fueron saliendo, y pidiendo un texto. La invitación fue, dije, oye, quiero hacer un libro de testimonio de figuras internacionales. Me digo, no quería estresarlo, que me hagan ensayos eternos, entonces, y además que creo que es mejor también en menos espacio. Entonces dije, entre 2 o 3 páginas, o lo que ustedes quieran, obviamente, que den cuenta de en el fondo, cómo ustedes ven a Sebastián Piñera desde el lado donde les tocó compartir con él. Y así fui creciendo, y ahí, por ejemplo, también cuando fue el presidente Boric hace como el año pasado a una gira a Brasil, y luego de la típica reunión bilateral que tienen los presidentes, salen a hacer su punto de prensa, y parte el presidente Lula y dice, por Dios que echamos de menos a Sebastián Piñera. A pito de nada. A pito de nada, sí, nomás. Entonces yo ahí, listo, entonces ya me consigo el embajador. Yo tengo una cosa parecida a ti, Carmen Ibáñez. Somos busquillas, y cuando queremos... No aflojamos. Entonces ya con el embajador le dije, ya, bueno, y terminé, llegué al gabinete del presidente Lula, y me dijo, pero de todas maneras, y ahí está el texto, que es muy bonito lo que él dice, porque no sé si alcanzaste a leerlo, y dice que una de las cosas que más se extrañan de Sebastián Piñera es su decencia y civilidad. No, fue bien impactante lo que dijo. Entender que uno puede ser adversario político, pero no... Todos con mucho respeto y admiración a tu papá. No, esa parte... Sí, así que, nada, pues ahí le puedo mostrar, el de Lula es muy bonito. Sí. No, increíble, no, está realmente muy lindo. ¿Dónde se puede adquirir este libro, Mane? El título de ahí, el que le puso, ¿dónde se puede adquirir? Esto lo editamos en Ediciones UC, ¿ya? Así que lo pueden encontrar ahí en la página web de Ediciones UC, Ediciones de la Universidad Católica. Y además está en muchas librerías a lo largo de Chile, y entiendo que Ediciones UC también lo puso en Busca Libre. Ya.
Así que ahí se puede encontrar. Sí. Bueno, algo que llama la atención especialmente, Mane, es la transversalidad, ¿no es cierto?, de quienes participaron. Lo que estábamos diciendo, hay líderes de derecha, de centro y de izquierda. ¿Qué crees que revela eso sobre la manera en que tu papá construía sus relaciones, más allá, ¿no es cierto?, de las diferencias políticas? Bueno, esa actitud. Bueno, mi padre llegaba siempre como con ideas, con acción, entonces era un hombre entretenido para el resto. Cuando fue invitado a la cumbre del G20 en Osaka, él llevó un documento de compromiso para firmar Paula Carbono Neutralidad 2050, y él invitó al presidente de Francia, de Inglaterra, de Holanda a firmar este compromiso. Y ahí hay una foto y un video muy lindo. Entonces era muy líder, todo el mundo o sea, era una persona, o sea, todos lo miraban. Barack Obama se hacía ver, se sentaron en la oficina, o sea, él tenía una prestancia de líder, sí, que también ahí ayer en el lanzamiento lo dijo, creo que el expresidente de México, Felipe Calderón, que estuvo ayer en el lanzamiento, que dijo, el presidente Calderón, exactamente. Se le veía y se le olía y se lo intuía siempre como un líder, y que hay veces que uno tiene cargos de mucha importancia, pero también esa actitud y de liderazgo que tenía Sebastián Piñera. Y además escriben no solamente políticos, como tú dices, de derecha e izquierda, también escriben figuras intelectuales, por ejemplo Andrés Oppenheimer, Moisés Naim, Neil Ferguson, que es yo creo que es un historiador británico, hoy día el más reconocido a nivel mundial. Escribe también Christine Tompkins, que habla mucho del legado, por supuesto, de medio ambiente. Escribe María Corina Machado, escribe Marcos Galperín, que es el fundador de Mercado Libre. Sí. Escribe Ana Botín, presidenta del Banco Santander. O sea, como que de todos los mundos, no solamente políticos, sino que como de muchas miradas. No, realmente va a sentirse orgullosa, Mane, ¿eh? Sí. Me imagino que para ustedes como familia, impactante. Ahora, para esas 50 personas, ¿fue un presidente, un colega o un líder internacional? Pero para ustedes era simplemente el papá. ¿Cómo era Sebastián Piñera? Te quiero preguntar, puertas adentro, en la casa. No, mi papá era muy entretenido, tú lo conociste, Carmen. Sí, salvaje. Nos hacía panorama, mira, nosotros nos tiramos en balsa por el río Biobío, tomamos cursos de parapente. Hiperkinético, ¿ah? Había que levantarse temprano. Nos llevaba a andar en moto, nos sacaba de la cama para ir a subir cerros. Era un papá muy, muy presente y un abuelo muy presente, y esa faceta fue muy bonita. Y él disfrutó mucho a sus nietos. Mucho. Él dijo que lo que mejor le había pasado en la vida era esta faceta de abuelo. Se tiraba al suelo, jugaba con ellos. O sea, mis niños lo quieren muchísimo. Era muy entretenido. Y logró, junto a mi mamá, por supuesto, y también heredado de mis abuelos, una familia choclonada. Nosotros nos juntamos siempre con mis tíos, con el Polo, con la Pichita, con Miguel. Se echa de menos el negro. Éramos muy cercanos con Miguel. Entonces una familia muy achoclonada, que siempre estamos juntos, y eso fue en gran parte a como liderazgo familiar también, por porque supuesto. Él era como el pater familia. Por supuesto. Miguel iba donde él, la Pichita iba donde él. Miguel era genial, los cuentos de Miguel. Miguel era un hombre, era tan entretenido, tan cariñoso. Y bueno, Miguel yo creo que se murió de pena de la pérdida de su Yo te iba a decir, Mane, ¿sabes qué? Que yo siempre lo pensé, porque no resistió. Fue demasiado para él. Mane, y esa parte de la competitividad que tenía tu papá, de ganar siempre, en la casa también cuando jugaba con ustedes o con los niños, ¿le gustaba ganar? Sí, pero no habían acá como desafíos en ese aspecto, o sea, Claro. no como en el deporte. Pero el ajedrez, ponte tú. Bueno, ahí, claro, en ajedrez, o cuando conversábamos cosas de historia, que le encantaba la historia, como claro, como que no, sorprender. Claro. Me decía, oye, o sea, ¿usted sabe o usted cree? Claro. ¿Ah? Y siempre, bueno, tenía una cabeza
impresionante. Entonces se Impresionante. acordaba de todas las fechas, de todas Y las... sabía de todo. Sí, entonces, claro, ahí quizás. Pero este aspecto de competitividad también fue lo que le permitió como siempre desafiarse Ujú. a él. Entonces, en ese como autodesafiarse es lo que le permitió, Y ese optimismo, era muy optimista, muy optimista. sí, Porque podía ser la peor noticia, pero él decía, no, se va a lograr o se va a hacer. sí. La otra vez me preguntaron como si tuvierais que elegir una cualidad o algo de tu padre. Dije, mi papá era un hombre, tres me gustan mucho. Una, que era un hombre muy optimista, Mm. como tú decías, o sea, Sí. y eso ligado también a que era un hombre muy rebelde, no le gustaba que uno le dijera que no. Tú le decías, Carmen, o sea, te pasó a ti, que te Sí. decía, no me diga que no, Exacto. venga con una respuesta Claro. o con una solución. Sí, exacto. Y claro, muchas veces chocó con murallas, pero también muchas veces esa rebeldía de mover los límites de lo posible lo llevó Mm. a reconstruir un país en 4 años, cuando todo el mundo Por le decía, supuesto. ¿por qué te pones una fecha? En 4 años va a ser imposible, 9 regiones en el suelo, O salvar a los mineros. o salvar a los mineros. Eso fue ¿Ah? impactante. Y ahí inmediatamente salvar a los mineros, y o sea, no me digan que no, porque le decían, no, esto es imposible. Si no hubiera estado él, lo más Dijo, probable es no, que no no me se digan que salva, no, porque todo el póngame mundo lo veía como que no. Póngame inmediatamente en contacto con las principales mineras del mundo, las que hayan tenido accidentes. Vamos a llamar al presidente de Canadá y de Australia que han tenido esto. O sea, claro, no se queda con la respuesta acá. Y desafiaba a sus equipos. La a decir, pandemia también fue. la también. pandemia, decir, oye, vaya. Tuvimos vamos la suerte que estaba él para la pandemia. Claro, y él dice, y el ministro Mañalich dice que dijo, vaya a negociar con los laboratorios. ¿Pero con qué laboratorios? Si todavía ni siquiera sabemos de qué se trata este virus. Dijo, pero da lo mismo de qué se trata este virus. Pero una vez que esté claro de qué se trata el virus, todos los laboratorios se van a tirar a buscar una solución. Si ese Por es supuesto. el negocio y es lo que nos sirve también para ir descubriendo cosas para mejorar la salud y qué sé yo. O sea, se va a descubrir una vacuna sin duda. No sabemos en cuánto tiempo. Negocia inmediatamente. Y eso le permitió negociar vacunas en verde, Así es. que fue donde los primeros países en el mundo donde llegaron las Que vacunas. llegaron, exactamente. Mane, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, con Magdalena Piñera. Copec te sigue acompañando con beneficios. Todos los domingos entra a Copec y activa un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. ¡Ojo! Solo puedes activarlo ese día. Después tendrás 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Activa tu recordatorio para que no se te pase. Y si aún no tienes app Copec, descárgala hoy mismo. Copec te apaña. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera, es tu patio. Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, porque para todo, Entel en todas. Reunión familiar, junta con amigos o noche de película. En agosto, con Banco de Chile, cualquier excusa es buena para pedir pizza. Disfruta 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días del mes, pagando con tus tarjetas de Banco de Chile. Más información en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte ser del Chile! Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura.
Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Con tu tarjeta SBPay Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy. La verdad que estamos muy emocionadas porque estamos en la oficina del expresidente Sebastián Piñera con su hija mayor, con Magdalena Piñera, que la verdad que es un tremendo motor, tremendamente parecida al papá además. Mane querida, tú eras muy cercana a él y lo acompañaste e incluso antes de que llegara la moneda. ¿Qué nos puedes contar que aprendiste de tu papá en esos tiempos compartiendo con él viajes, campañas, tantas experiencias juntas? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, era muy entretenido. Sí, lejos. Bueno, ayer ahí en el lanzamiento, cuando estábamos ahí en el panel, que me emocioné porque dije que uno pasa la pena de estos 2 años y medio, pero con mucha gratitud del papá que tuve. O sea, en vez de decir, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Digo, gracias Señor, Que por lo haberme tuve. dado. Sí, pues yo trabajé harto con él, trabajé cuando en la campaña del 2005, después lo acompañé cuando ya se estaba preparando para la campaña del 2009, trabajé con él en el primer gobierno y luego desde el 2017 que vine a trabajar acá a las fundaciones, claro, pues cuando él volvió entre el primer y segundo gobierno y después cuando volvió el 2022, volvimos a trabajar juntos, era mi jefe. Así que fueron muchos, muchos años de trabajar juntos, muchos viajes, éramos muy amigos, éramos muy cercanos, yo era bien regalona. Sí, me consta que era súper Y siempre regalona. sentí como, yo me sentía como siempre como que si tuviera 15 años. O sea, cuando mi relación con él siempre fue como de hija a hija, o sea, de cuidarme, me retaba, me controlaba cosas, y yo siempre como que respondía como si yo tuviera 15 años y tuviera que pedirle permiso para salir. Mi relación era así, como muy, muy, muy de guau, y eso me sentía muy protegida, muy, muy querida, así que fue una pérdida muy grande. También. Llenaba todos los espacios. Sí, Con la sola presencia. sí. Llenaba los espacios. Tu mamá, Cecilia Morel, fue también su compañera durante más de 50 años. ¿Qué aprendiste de la relación de tus padres, Mane, y qué reconoces hoy en ti, en cada uno de ellos? Bueno, ellos efectivamente celebraron sus 50 años de matrimonio el 21 de diciembre del 2023. Y fue bien impresionante eso, y uno dice, hay señales de Dios que uno ve, porque fue eso, hicimos un evento grande, hicimos una fiesta familiar y con los amigos cercanos grandes. Mi mamá se vistió de blanco, entraron, hicimos una misa, o sea, fue todo como espectáculo, que no son muchos de celebrarse así como en fiestas, no sé, pues de 50 o 100 personas. Y después mi mamá también cumplió 70 años, el 14 de enero del 2024, entonces también hicimos como un evento más grande que cualquier otro cumpleaños. Entonces un amigo de mi papá me dice, ya, pero córtenla a invitarme a tantos eventos, como abúrranse. Y bueno, después cuando se murió me dijo, fue increíble porque nos pudimos despedir en estos últimos 2 meses en hartas oportunidades y en alegría. Claro. Bueno, y ellos cumplieron 50 años, son una pareja que se complementa súper bien, que se quieren, que peleaban. Como todo el mundo. Como todo el mundo, pero que también tomaron juntos esta causa del servicio público. O sea, mi mamá se entusiasmó con el servicio público desde el primer momento. Sí. Lo acompañó en la campaña del 89 a senador,
las 3 campañas a presidente. Mi mamá lo pasó muy bien y hizo una pega increíble como primera dama. Sí, eso te iba a decir. O sea, Fue- hoy día la quieren mucho, pero porque trabajó mucho y hizo cosas que tuvieron impacto. El Elige Vivir Sana, El Elige Vivir el Sana programa fue súper potente. Adulto Mejor, Mm. todo lo que fue el acompañamiento después del terremoto en esta campaña de reconstrucción emocional con las mujeres. También tu Porque mamá ahí. no solamente había que reconstruir una casa, si cuando uno pierde la casa no es perder los muros, No, por supuesto. uno pierde las fotos, pierde los recuerdos, o sea, pierde muchas cosas. Entonces, lo pasaron, o sea, yo creo que ese compromiso con Chile fue un llamado y una causa que a los dos los motivó en la misma intensidad y con las mismas ganas y con el mismo compromiso. Entonces, eso es muy bonito. Nosotros, por ejemplo, acá en las fundaciones, estamos súper orgullosos porque vamos a tener una celebración a fin de año que te vamos a invitar. Ya, gracias. Porque estamos Aquí cumpliendo estaremos. 40 años de filantropía familiar. Qué bien. Y esto empezó el año 1986 con Cecilia Morel, Ya. cuando crea la Casa de la Juventud en Conchalí y luego la Fundación Mujer Emprende. O sea, esta causa de servicio público que de repente, claro, uno Viene la hace visibiliza mucho. en Sebastián Piñera, pero a Cecilia Morel, Sí. pues digo, yo creo que esta causa de trabajar por Chile los unió mucho. Sí. Y trabajaron mucho y trabajaron muy bien. No, y la verdad que tu mamá jugó un rol muy importante y lo hizo increíble y la gente la quiere muchísimo. Y también yo creo que si tu papá estuviera vivo, seguramente sería presidente. Como presidente Yo me acuerdo que la última vez que lo vi le dije, oiga, presidente, y usted todo esto que está organizando, usted va a ir de todas maneras de presidente de nuevo. No, Carmen Ibáñez me dijo, yo estoy segura que el habría presidente ido. Kast cuando fue al homenaje que le hizo, Lo dijo. que cuando se lanzó la cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo y que fue el 12 de marzo, o sea, fue la primera actividad pública del presidente ya una vez asumido y en ejercicio. Y ahí el presidente Kast hizo su discurso y dijo que si mi padre, ahí la gente se rió, a mí me dolió un poco, o sea, Sí, claro, porque lógico. dice, claro, si mi padre hubiera estado vivo, si no hubiera habido ese fatal accidente, probablemente no estaría hablando presidente Kast, sino Piñera. Y ahí la gente se rió. No, yo creo que no hubiera ido de presidente, pero ¿No? él no, ahí te voy a mostrar. Ya. Pero él siempre dijo que iba a trabajar por Chile hasta el último día y además, o sea, y además dijo, a mí venía todos los días a la oficina, uno podría decir, oye, quédate en la casa, duerme tarde, anda a viajar, ándate al Caribe. O sea, a él le gustaba venir, subía los 22 pisos A pie. se sentaba en ese escritorio y ahí están todas sus carpetas, hacía seguimiento, ahí tú ves todo el seguimiento que le hizo a la discusión del presupuesto de la nación, que se hace todos los años, entonces aportaba, veía, leía, qué sé yo, mandaba. Sabía de todos los temas, era impactante. Estaba hablando mucho de conservación y medio ambiente, lo invitaban mucho afuera a hacer conferencias. Pero no hubiese ido de candidato a presidente. ¿Tú crees que no? Por tercera vez. Lo que sí creo que si hubiese ido, hubiera salido de todas maneras. De todas maneras, de todas maneras. Sí. Y cuando tu papá finalmente llega a la moneda, Mane, ¿cómo cambia la vida familiar cuando Sebastián Piñera deja de ser solamente el papá y se convierte en el presidente de Chile? Bueno, primero es mucho orgullo, mucha emoción. Me acuerdo el día que ganó, que fue el 17 de enero, porque la segunda vuelta ahí era en enero, después se cambió. Fue impresionante ver ahí desde el comando cómo se llenaba la Alameda, en ese mar de gente con banderas de Chile celebrando. Fue increíble. Y después el 11 de marzo, cuando entramos al Congreso, que vino la réplica del terremoto. Estaba yo en el segundo piso, olvídate cómo se movía. Sí, pues entonces entrar a ese Congreso, verlo, entrar sin banda y salir con banda, son como hitos republicanos. Yo estudié historia, entonces yo le tomo el peso a la historia. Por supuesto. Entonces estar ahí, yo sabía que ese era un momento histórico y además que ese momento histórico fuese con tu papá, es impresionante. Pero así como tú digas un cambio muy radical, no. Yo crecí con un hombre muy público. Sí.
fue Tan senador, acá. no era un senador que pasara piola, No. lideró la política de los acuerdos, o sea, era una persona que yo iba, no sé, pues me iba a buscar una fiesta y todos sabían que era Sebastián Piñera y le pedían fotos, o sea, o andar con Miguel Piñera, ¿para qué decir? También famoso, entonces yo siempre viví con un hombre público, no sé, no. Naciste con... Nací con un hombre público, nací en una familia donde se almorzaba con figuras súper interesantes, donde pasaba Mario Vargas Llosa. Bueno, pero es que no, yo estuve en un almuerzo ¿verdad? en tu casa cuando fue Vargas Llosa. Mira, Y el otro día encontré las fotos. mira. Te la voy a mostrar Mándamela, después. feliz. Sí, de todas maneras. Entonces era una casa muy pública, muy Sí, entretenida. muy entretenida. O sea, a mí me tocó, o sea, bueno, después cuando soy presidente, claro, me tocó conocer a Barack Obama, pero De todos esos líderes mundiales que te tocó conocer con tu papá de presidente, ¿qué te impactó más o hay alguno que haya sido especial? bueno, yo solamente yo veo a alguien famoso en foto. No, pues era bien impresionante, o sea, estar Claro. ahí en una sala privada con el presidente Barack Obama y con Michelle Obama y mis niños que eran chicos, entonces yo les había dicho, ya vayan y hagan algún, porque antes de hacer los puntos de prensa, qué sé yo, quedan los presidentes como en un círculo muy privado con la familia, entonces ahí uno tenía un espacio de media hora de conversación súper íntima, no sé, pues antes de bajar las cenas, porque hay que esperar que estén todos sentados, Ya. esos espacios de tiempo. Bueno, y ahí mi hija Esperanza, que tenía 4 años, entonces le hice una canción que la ensayó por mucho tiempo, Ya. Head, Shoulders, Knees and Toes, Ya. y ahí y está la foto, y la Esperanza bailándole, cantándole, y el presidente Obama y el Michelle como, Ay, qué increíble. o sea, no sé, entretenido. pues, tengo a mis hijos en brazos de la reina Leticia, Ujú. del rey Felipe. Cuando fue esto, el cambio de mando el 11 de marzo del 2010, como vino esta réplica, Sí. entonces yo trabajaba ahí con él, entonces yo estaba con Juan de Dios, mi hijo que tenía 2 años, Ujú. un gordo así que sí. Entonces estaba la Cristina Fernández, la presidenta Sí. argentina, y le digo, ténmele un segundo porque tengo que ir a decirle a mi papá algo. La dejaste de niñera, Esta cosa como de tan natural y qué sé yo, era muy bonito. Bueno, y ahí, y eso, la gente le preguntaba mucho por mi mamá y por la familia, porque proyectaba esta imagen de hombre de familia y esta familia que había detrás, que nos queremos mucho, que nos abrazamos mucho. Bueno, fue una oportunidad, imagínate, todas las personas que conocí, un lujo, pues no es... Por Esa supuesto. fue una oportunidad increíble. No, y además que tu papá fuera 2 veces presidente de Chile. 2 veces. ¿Ah? Entonces todo eso, bueno, marca sin lugar a duda, impactante. A mí también me dio mucha risa cuando fue a visitar al presidente Obama y se sentó en su silla. Por ahí está la foto, la vamos a Sí, mostrar. y le decía, no, me siento muy cómoda aquí, muy bien. Sí, pues y ahí el presidente Obama escribe que le dijo, oiga, presidente Obama, quiero decirle que me hallo muy bien en este escritorio. Sí. Pero típico de él. O sea. Y claro, no sé, el protocolo nunca había pasado que un presidente invitado se sentara ahí, era como... Claro, no, por y él supuesto. recurrió. Y bueno, y cuando vino Obama de vuelta a Chile también hizo lo mismo, y se sacaba la foto. ¿Ah? No, Eh, fue genial. Mane, y hoy, ¿en qué, digamos, cómo ves tú el futuro? Porque mucho se habla, te hemos visto que apareces mucho con el legado de tu padre. La verdad que a mí me recuerdas mucho a tu papá, en todos los gestos, en todo lo que estás haciendo, en las ganas de hacer cosas. ¿No has pensado algún día seguir su legado tú e involucrarte de lleno en la política? Yo estoy súper feliz porque he tomado la posta de las fundaciones, como te dije, desde el año 2017. Y ya como presidenta, después de que mi papá se murió, porque él era el presidente, del aporte de mi familia al país desde la filantropía, y estamos muy comprometidos con eso y seguimos trabajando en la red de fundaciones que, como te digo, ya 40 años de historia hemos aprendido que la filantropía no es caridad ni asistencia social, que eso es
va por otro carril. Por supuesto. Ahora que vivimos los temporales, claro, hay que ir a comprar colchones, frazadas. La filantropía va a trabajar para ir a la causa de los problemas y en una estrategia y visión de país de largo plazo para resolver esos problemas o acompañar en esos espacios donde hay que trabajar en sincronía el sector público, el sector privado, la sociedad civil y la academia, porque el Estado no puede hacerse cargo de todo. Por supuesto. Entonces ahí nosotros estamos trabajando y yo como presidenta de la red de fundaciones, súper comprometido, y como te digo, porque la filantropía entendida profesionalmente, basada en evidencia, con objetivos claros, con metas claras, con evaluación de impacto permanente, estamos haciendo cosas que están impactando en los espacios donde nosotros trabajamos. Y cuando uno invierte en capital humano, como es cuando uno invierte en educación, que nosotros ahí estamos trabajando muy fuertemente con la red de Liceo Bicentenario. Sí. Cuando uno... Gran pega ahí, ¿eh? Sí, cuando uno invierte en cohesión social, que es donde trabajamos desde la Fundación Futuro, en el fomento de la cultura y el patrimonio, que son lugares donde nos encontramos los chilenos sin violencia, en paz, con alegría, gordos, flacos, de Arica o de Santiago, rurales o no, son un espacio de encuentro. Cuando uno invierte en el cuidado de la casa común, que es este planeta, que es lo que hacemos a través de la Fundación Parque Tantauco, de educar y motivar a la gente a cuidar el espacio que tenemos, porque además es algo imprescindible, o sea, acá lo que está en peligro es nuestra supervivencia. Así es. Y cuando nosotros trabajamos e invertimos en educar y en fomentar y en tomar conciencia de la importancia de la democracia, de la libertad, del cuidado del país que tenemos, del respeto a los derechos humanos, estamos invirtiendo en hacer de Chile un mejor país. Entonces, y cuando a Chile le va bien, a todos nos va bien. Por supuesto. Entonces, desde esa vereda estamos súper comprometidos y yo me levanto en la mañana con muchas ganas. Sí, así te veo, Mane. Y creo que estamos haciendo cosas con todas las pilas puestas a full. Buena evaluación. ¿Qué crees que si hoy tu papá te viera, te diría de todo lo que estás haciendo, de todo lo que has hecho? No, yo creo que estaría orgulloso. Yo creo absolutamente. Yo siempre sentí, cuando trabajaba con él o cuando no estaba con él, pero yo siempre sentí que mi papá estaba orgulloso de mí y de mis hermanos. O sea, como que él nos daba esa confianza, como a pesar de que él era un hombre excepcional y como que yo he tomado la dimensión de eso después de su muerte, siempre sentí el apoyo de él y que él se sentía orgulloso de lo que hacíamos y nos invitaba y nos desafiaba a ponerle corazón, cariño, gana a lo que hiciéramos. Nosotros los 4 hermanos somos todos bastante distintos. Mi hermana es médico, pediatra, infectóloga, trabaja hace más de 20 años en el Hospital Público Ezequiel González Cortés. Bien notable. Muy notable. Muy notable. Una de la Cecilia. Yo te diría que la más experta en VIH infantil en Chile. Lo invitan mucho a exponer afuera. Mi otro hermano es ingeniero comercial, dedicado a las empresas. Mi otro hermano es psicólogo, que está hoy día full comprometido con esto de Venture Capitals, en el fondo democratizar el acceso a los fondos para los emprendimientos, que a veces hay gente que tiene unas ideas geniales, pero no tiene acceso. Pero no tiene el acceso. A cómo llegar y postular a los fondos. En eso está Cristóbal. Cristóbal, ¿eh? Sí, súper entusiasmado. Y yo estudié historia. Bueno, sí, papá, hemos hablado mucho de tu papá, pero hablemos de ti también, toda la parte profesora de historia, de cívica. Sí. La verdad, Mane, que esa parte, la educación para ti es muy importante. Sí, bueno, porque la educación, y en esto yo creo que no hay ninguna, nadie no puede estar de acuerdo, es el principal motor de desarrollo de un país y es el principal herramienta de movilidad social. Por supuesto. Y si queremos que se acabe la desigualdad precisamente desde abajo en educación con los niños. Hay un premio Nobel del año 2000, premio Nobel de Economía, que tiene un estudio que dice por cada dólar invertido
en educación, el retorno para el país es de $7. Un informe de la UNESCO, ahora muy reciente, mejoraba ese impacto y decía que era cada dólar invertido en primera infancia tenía un retorno de $14 para el país. Mira. Entonces también, en fondo, es entender que ahí está la principal herramienta de movilidad social y de desarrollo del país, porque es un poco lo que mismo que hablábamos del acceso Sí. a los fondos, a estos emprendimientos. Si nosotros, cuando tenemos mala educación, en el fondo estamos perdiendo talentos. Entonces Chile tiene mucho talento y el talento está distribuido en igualdad de condiciones a lo largo de Chile, entre hombres, entre mujeres, entre la ruralidad. Pero claro, cuando nosotros no le damos oportunidades a ese talento para que explote, estamos perdiendo desarrollo, estamos perdiendo, imagínate, tener una cantante que sería de ópera, recorriendo el mundo con el nombre de Chile, pero esa niña no tuvo La oportunidad. Las posibilidades, claro. Entonces la educación entrega eso, en el fondo el talento está, es cómo le damos la oportunidad y la herramienta. Sí, importante. Así que... Tú has conocido, Mane, la educación desde la sala de clase y también hoy desde el trabajo de las fundaciones. ¿Cuál crees que es la principal deuda, para resumir, que tenemos con nuestros niños y jóvenes en Chile hoy? Sí, bueno, yo hice más de 10 años clases. Soy profesor de aula, como decimos entre mis colegas. Yo creo que estamos en deuda como país en entender la importancia de trabajar, pero así, revengarse las manos y trabajar para mejorar la calidad de la educación. Nos pasamos mucho hablando de que hay una brecha de lectoescritura, que los niños no saben lo que leen, y hoy día ya ese niño ya es adulto y tampoco entiende lo que lee. Sí. Entonces, y con metas de repente que vamos a hacer un cambio de aquí a 10 años. Ese cambio, esa meta y ese programa que está pensado de aquí a 5 años significa que va a sacrificar a la generación que actualmente está en etapa de educación. Entonces yo creo que falta como una decisión de poner la ficha, sobre todo en la educación inicial. Y ahí yo llamo a que por favor avancen en sacar la ley de sala cuna universal. Los liceos bicentenarios han demostrado que se puede mejorar la calidad de la educación de un año al siguiente, no en muchos años. Mira, rápido. Sí. En poner la ficha en educación inicial, mi padre hizo una reforma constitucional para que kinder fuera obligatorio. Deberíamos avanzar a que el pre-kinder también sea obligatorio, porque cuando es obligatorio obliga a todos los establecimientos educacionales públicos y municipales, SLEP, a abrir esos cupos en la educación. Que los tiene la educación privada. Todos los colegios privados en Chile parten en pre-kinder. Sí, claro. Así es. Entonces, creo que falta como una decisión como actuar. Como decía Aristóteles, que el fin no es el conocimiento, sino la acción. Entonces uno tiene que, estudiar, aprender, entender, buscar la evidencia, pero para actuar. Igual que tu papá, ¿viste? Esa era la frase de tu papá también, la acción. Sí. Y citaba a Aristóteles. Bueno, Aristóteles lo dice en su libro de Ética para... Sí. Mane, tú encabezas el área filantrópica de tu familia con iniciativas vinculadas a educación, cultura, patrimonio y conservación, como hemos estado hablando. ¿Qué te gustaría construir tú desde estos proyectos durante los próximos años? Bueno, a mí me entusiasma mucho y hemos liderado mucho en el tema de conservación y educación ambiental y entender que no tenemos que esperar a que Estados Unidos y China se pongan de acuerdo, que sin duda ellos tienen un impacto en las decisiones que tomen mucho más grande. Tampoco tenemos que esperar de que la región, pero sí, y tampoco tenemos que ser nosotros autoridades, presidentes, ministros, parlamentarios, todos en mayor o menor medida, desde nuestra cuota de poder, somos agentes de cambio en el cuidado del medio ambiente. A mí eso me motiva, me entusiasma y creo que hay mucho por hacer, que la gente no es consciente
de cómo cada uno debe aportar a parar este cambio climático. Nosotros somos la primera generación que está sufriendo los bates del cambio climático y Así probablemente Lo estamos viendo. y probablemente somos la última generación que tenemos la oportunidad de hacer algo de verdad para frenarlo y no terminar. Mira, mi papá decía una frase que era bien, que yo se la copio harto, que decía: no quiero que mis hijos y mis nietos, las generaciones que vengan, conozcan los bosques a través de los libros de historia, Claro. sino que los conozcan en vivo y en directo. Y yo te voy a decir, las generaciones que vienen van a ser súper severas con nosotros, de acuerdo al espacio, a esa casa común que les vamos a alegar. Por supuesto. Van a ser que muy sí. severas, así que no están las condiciones No, adecuadas. importante, sin duda. Mane, después del libro, las fundaciones, todas las responsabilidades que has asumido en estos últimos años, si tu papá pudiera verte hoy, ¿qué crees que te diría? Me iría, siga adelante, ¿ah? Avance, ¿ah? Avance. Siga. Sigue, cada día mejor. Sí, no, estaría muy contento. Yo alcancé a trabajar con él, como te digo, cuando terminó el 2022 y volvió acá, cuando él seguía presidente, quedaba yo de presidenta de las fundaciones, porque los presidentes tienen que Sí, dejar claro. todo, y cuando él volvía, lo primero que hacía, me llamaba a la oficina: entregue el cargo. Mane Piñera, ha pasado volando el programa, la verdad que ha sido muy rico estar contigo aquí, te felicito por todo lo que estás haciendo, no me cae ninguna duda que tu papá estaría muy orgulloso y tu mamá debe estar, yo sé que está muy orgullosa Sí. también y toda Mi la mamá, con familia. mi mamá nos acompañamos mucho Sí. y ella participa mucho en las fundaciones que tenemos mucho y viajamos. Mucho. Ayer tú la viste. Sí, no, está súper bien. Muchas no. gracias, Carmen, por la invitación. No. Y déjame repetir ¿Mm? a todos que nos sigan en nuestras redes sociales y están invitados este lunes 17 de agosto a las 9 de la mañana a este seminario de 100 años de conservación en Chile, donde estará la ministra de Medio Ambiente, estará la presidenta Bachelet, estará también todas las instituciones o organismos que trabajan en el tema de la conservación. 8:30 de la mañana, Casa Central, Universidad Católica. A los que quieran ir a través de nuestras redes sociales, Parque-Tantauco, se pueden inscribir. Ya saben, muchas gracias, Mane, de nuevo. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa. En Agricultura fue Carmen Ibáñez, Conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec, con máximo estándar de calidad en combustibles Top Tier Plus. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet, es tu patio. Y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General Carmen Ibáñez.